¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sección de este canal en el cual vamos a hablar de historia política. Empecemos a hablar sobre lo que es la política en sí. Empecemos por el primer comienzo, el comienzo de lo que es la sociedad como tal, de lo que es el hombre que vive en comunidad y que ha de organizarse y de formar un todo social. Al fin y al cabo, no era Aristóteles el que decía: ¿el hombre capaz de vivir solo o es un dios o es una bestia? En ese contexto, entendemos que el hombre en sociedad necesita de política. Y esa necesidad imperiosa lo hace conformar de alguna manera u otra estas agrupaciones, esta delegación de su poder en otros, y que esos lo gobiernen. Por eso hay muchos que definen la política como el arte de gobernar. Y de esta manera, miren, acá yo tengo... ¡Ay! Se me mueve la cámara. Este libro, Política de Aristóteles. Acá Aristóteles habla vastamente sobre lo que es la política ambientada y contextualizada en las polis griegas, en lo que era su contexto en el que vivía. En ese momento, la democracia, si bien era una cosa que estaba surgiendo revolucionariamente, no en el sentido revolucionario que nosotros tenemos ahora, porque nosotros si decimos revolucionario vamos a entender, ya vamos a revolución, y todos vamos a comprender que hay un alzamiento, que hay una guerra. No. Cuando digo revolucionariamente es que si comparamos la evolución política, la evolución social, cultural, sociológica de la mayor parte de los pueblos en ese momento, de las sociedades, de las culturas y las civilizaciones, en el momento en que surge la democracia en Grecia, los griegos eran años luz, eran secos. La mayoría de las civilizaciones en ese momento no llegaban ni siquiera a las monarquías como nosotros la comprendemos. Las monarquías medievales son muy superiores a a los clanes que eran lo que conformaban la mayor parte de las culturas existentes, las civilizaciones existentes en el mundo contemporáneo, los griegos que inventaron la democracia. Así que cuando hablamos de que la democracia griega tiene un montón de imperfecciones, por supuesto, pero eran pioneros. Aristóteles no está muy a favor de la democracia. Bueno, tampoco está a favor de muchas cosas que nosotros podríamos estar de acuerdo ahora. Él defiende de cierto modo la esclavitud, por ejemplo. Él defiende lo que es la justicia en sentido teleológico, es decir que, bueno, eso puede estar uno de acuerdo con eso o no, en el sentido de que uno reciba lo que merezca según el fin que le va a dar. Si una persona es capaz de darle un fin determinado a algo, por ejemplo, yo soy capaz de arar la tierra, por lo tanto lo justo es que a mí se me dé la facultad de arar la tierra y no de administrarla, porque yo solo soy capaz de arar la tierra. Eso es lo que planteaba Aristóteles, por ejemplo. Uno puede estar de acuerdo, otros no. Yo no mucho, pero habrá quienes lo defiendan. Ese era el contexto en el que se escribe Política de Aristóteles. Pero no quiero detenerme mucho en este periodo, si bien es fundamental. La política, al fin y al cabo, no surge en Grecia, porque nosotros empezamos generalmente en los libros de historia a hablar de política cuando empezamos a hablar de Grecia, cuando empezamos a hablar de las reuniones en el foro ateniense y de los ciudadanos griegos votando, el foro romano después. No, la política es el principio de todo, el principio de la agrupación del hombre como ser social. Entonces, yo quiero ir posteriormente a Aristóteles. Pero el tipo del que quiero hablar como ideador, como pensador, como filósofo, era un seguidor de Aristóteles de cierta manera.
de otras maneras no. Vivió 300 años después de Aristóteles. No es tanto si consideramos lo que ha vivido la humanidad, lo que ha ocurrido en este periodo de tiempo. El hombre ha existido durante casi 40.000 años. 300 años, bueno, está relativamente cerca. Estoy hablando de Cicerón. Marco Tulio Cicerón. Cicerón era el pensador sobre la política. Y era un tipo bien curioso, bien contradictorio a veces. Fue senador romano, gran orador, abogado, escritor, filósofo, y creció en el ocaso de lo que era la República Romana, a finales de la República. Entonces, este tipo, cuando pensaba en la política, él lo pensaba en otro contexto, ya no lo pensaba en el contexto de las polis griegas, lo pensaba en el contexto republicano, el contexto republicano romano. Y claro, ¿cómo concebía Cicerón a la política? La concebía como una realidad jurídicamente ordenada. Una frase muy famosa de Cicerón es aquella que dice: el hombre, o sea, la toga ha de vencer a la espada. ¿Escucharon? La toga ha de vencer a la espada. Esto quiere decir que la toga, es decir, los que saben, los estudiosos del derecho, los estudiosos de la ley, los estudiosos de la política, los que usaban toga, los patricios, los cultos, ellos han de vencer a los brutos, brutos en esa época no se concebía como ahora. El concepto de bruto vino poco después de Cicerón, cuando Bruto mató a Julio César, pero ya. A los ignorantes, a los bárbaros, a los que usaban la espada para saldar sus problemas. Él no estaba a favor de la guerra, él estaba a favor de la razón. La toga, la razón, ha de vencer a la fuerza. Eso es lo que planteaba Cicerón. Con este concepto, Cicerón también plantea lo siguiente, y en su libro Las Leyes dice la siguiente frase: ¿alguna vez se han planteado algo más terrible para la patria que un ser superior a las leyes? Para Cicerón las leyes lo eran todo, eran la piedra angular de la sociedad. La política estaba conformada a partir de leyes, y estas eran las que daban a la estructura social una razón de ser, una razón ordenada. ¿Y de dónde vienen estas leyes?, le preguntan a Cicerón. Le preguntan en el libro Las Leyes, que al final es un diálogo. Casi todos los libros romanos en esa época eran diálogos. Eran personas que conversaban y contaban la conversación. Entonces Quinto creo que era uno de los que conversaba, su hermano parece que era, se lo leí ese tiempo. Quinto le preguntaba a Cicerón: ¿y qué son las leyes? ¿De dónde vienen? Y ahí él responde con certeza: las leyes vienen de los dioses. Las leyes son divinas. No como las leyes son divinas las leyes. No divinas en ese sentido. No, las leyes son divinas, vienen de los dioses, vienen de las divinidades. Y aquí entra un concepto dado por Cicerón, que es el del justnaturalismo, que va a ser acuñado posteriormente por Santo Tomás de Aquino y los filósofos justnaturalistas de la escolástica, pero que cuando hablamos del justnaturalismo en esta época, lo entendemos como algo que no es propio de Cicerón, como algo original de Cicerón. Es algo que existió desde que el hombre se concibió a sí mismo. Bueno, el hombre siempre se ha concebido a sí mismo para existir. Cogito ergo sum, diría René Descartes. El hombre, si no comprende que el hombre es hombre, que el hombre existe, no es tal. Y desde que el hombre es tal, entonces,
que hay una noción jus naturalista. Ya, pero ¿qué es el jus naturalismo? ¿De qué se trata el jus naturalismo? Esto es precisamente aquello que dice Cicerón de que las leyes vienen de Dios. De que las leyes no son algo impuesto por la sociedad. De que no son como... Ya necesitamos organizarnos, como diría Kelsen. Hans Kelsen, uno de los contrarios al naturalismo, el positivista. Necesitamos organizarnos. Entonces vamos a hacer un parámetro de lo que es justo, lo que está bien, lo que está mal. ¿Y qué está bien y qué está mal? Ya, decidámoslo. Decidamos lo que está bien y lo que está mal. No, dice Cicerón. Eso no es así no funcionan las cosas. Lo que está bien y lo que está mal viene dado ya, viene dado de arriba, viene dado de los dioses. Y eso nosotros lo transmitimos, lo ponemos por escrito, lo positivizamos por medio de las leyes. No es que nosotros tengamos una ley positiva. Positiva quiere decir escrito, materializado, tangible. No es que la ley sea de por sí positiva, sino que nosotros la positivizamos mediante aquello que está naturalmente por medio de los dioses. Entonces, también hay otras cosas interesantes que dice Cicerón en el libro de las leyes, como lo que es el concepto del derecho como algo útil y como algo que se va a buscar por sí mismo. Y aquí una contradicción que se encuentra. Yo me acuerdo cuando estaba en primer año, de hecho, y... es curioso, porque este era el pensamiento que tenía Cicerón sobre la política y sobre el derecho, al final, que están íntimamente relacionados. No podemos concebir un ordenamiento políticamente articulado sin entender cómo se conforma a través de sus leyes y cómo estas leyes imperan en la sociedad, cómo los ciudadanos hacen que las autoridades, que ellos mismos se imponen por medio de la forma que sea a través de un senado, sea a través de sufragio, sea a través de lo que sea, esta autoridad que los gobierne funciona a través de política. Y esa política funciona también a través de leyes. Está íntimamente relacionado la política y las leyes. Bueno, esta forma de Cicerón de concebir el derecho, las leyes y la política no dista mucho de la forma que la conciben 1000 años después, 2000 años después, de hecho, 2000 años después, muchas personas. ¿O sí?